Ya, continuamos con este tema álgido. Ya, acá estamos. Vamos que se puede, gente. Yo me estoy tomando un resto de mate. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Para todos los que quedaron ahí con ganas de seguir profundizando en este tema, les agradezco un montón su interés, porque creo que así es como se empiezan a generar los movimientos, ¿no? A través del interés, de que las cosas nos hagan sentido o que nos hagan ruido. El hecho de que te haga ruido y que te incomode también está buenísimo. Creo que lo complicado es cuando da lo mismo. Ahí es donde ya no hay mucho que hacer, ¿sí? Pero mientras te haga sentido, mientras te incomode y no te guste, vamos bien, gente, vamos bien, ¿sí? Entonces, déjenme por favor sus comentarios y preguntas a todos los que me habían dejado sus comentarios y preguntas, déjenmelas acá. Hablamos entonces del origen de la violencia. Obviamente, si miramos los prehistóricos, gente, también había violencia, pero era una violencia más justificada en el hecho de alimentarse, de comer, de proteger el territorio, que también eso entra con el desarrollo de la sociedad, ¿no? Con la llegada de la agricultura empieza a aparecer todo un tema de territorios y cosas así donde la violencia se ve, ¿no? Sin embargo, vuelvo a lo mismo, la crianza pasa a ser el eje central en este tema. La primera infancia, relación con la madre. Entonces, gente bella, vamos con las preguntas. Mi pregunta era, ¿cómo poder reparar el vínculo madre-hijo? ¿Es posible cuando ya pasaron los primeros 3, que son los años más clave? Sí, gente, es posible. Es posible porque los niños, por lo menos durante los primeros 7, 8, 9 años de vida, te va a estar pidiendo igual. Sí, se va a acostumbrar ya a la dinámica que estamos hablando, pero si tú te pegas un clic y en tu vida la moldas de tal manera de poder estar más disponible, vas a poder ir reparando. De hecho, un niño que viene de una situación de mucho desamparo, como un niño en un hogar, un niño que ha sido adoptado, con mucho amor, con mucha presencia, con mucha disponibilidad, se le puede enseñar a ese niño que sus necesidades son importantes y que por lo tanto hay una persona disponible para sostenerlos, cuidarlos, protegerlos, y entonces se va creando en su conciencia esa realidad y ahí empieza la reparación. Y en el adulto es lo mismo, gente. En el adulto, con la gran diferencia es que el adulto es el que tiene que autorrepararse y empezar a validarse, a quererse, a cuidarse, a trabajarse para volver a despertar ese amor que no tuvo, por decirlo así. La conciencia lo permite. ¿Sí? Ramírez, ¿cómo estás? Maite, era una reflexión, que todo empieza por no honrar a los mayores, dado que eso es la base para vivir en tribu y proteger a los niños. Exactamente, esto es una cadena, ¿sí? Por eso no es que yo deje al papá, que el papá no tiene nada que ver, no. El papá tiene un rol muy importante y lo voy a decir ahora. El rol del papá es sostener y cuidar a la mujer durante todo este proceso. Es así, o sea, el bebé está aquí, la mamá cuida al bebé y el papá cuida a la mamá que cuida al bebé, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el papá, que también está carente de amor y de una infancia con carencias emocionales, empieza, oye, pero mírame. Entonces la mamá lo mira a él y deja de mirar a la guagua. Y esta dinámica se da siempre, gente. Es que desde que nació Pedrito tú ya ni me miras. Es que desde que nació Pedrito ya ni tenemos relaciones. El rol del padre es un rol importantísimo. ¿Pero por qué le pongo foco más a la mujer? Porque indiferente de lo que pasa con papá, si una mujer se empodera y tiene, no sé, pues una tribu de mujeres ayudándola o una tribu social de personas disponibles a acompañarla, la mujer igual va a poder entregarle eso al bebé, ¿sí? Indiferente si está o no está el papá. Ese es el punto. El papá, este ser que protege este núcleo, tiene que ser papá idealmente, pero si no está papá, puede ser una organización, puede ser un grupo, una tribu. O sea, son muchas las formas que puede hacer que este vínculo madre-hijo sea cuidado y protegido, ¿sí? Así que tienes toda la razón en ese sentido, querido. Javo, Maite, ¿cuándo comienzas a notar este tipo de violencia de parte de tu pareja? Y por ende, cuando comienzas a notar este tipo de violencia de parte de tu pareja y por ende comienzas a ver la crianza de tu hijo afectada, ¿cómo puedes ayudar a trabajar en eso, con el rol del padre? Miren, es que aquí hay un tema bien interesante, porque qué bueno que lo planteas, querido, porque el padre
efectivamente puede ayudar mucho a que la mamá se sumerja en esta crianza, pero si la mamá de frentón no quiere, porque no puede, porque su psicología se la gana, porque su carencia infantil se la gana, etcétera, 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 va a ser difícil igual para el papá sostenerlo. Entonces lo que se da ahí en algunos casos es que el papá empieza a ocupar más un rol maternal y le empieza a entregar a este niño ese cariño, ese cobijo que mamá no está siendo capaz de completar. Ese es como lo que se me ocurre decirte en relación a esto, pero un padre no puede obligar, y nadie puede obligar a una mujer a que se quede criando al niño. Nadie puede obligar a una mujer, aunque tenga todos los argumentos del mundo, porque eso es violencia, ¿no? No puedes obligar a una mujer, oye, es que tú decidiste ser mamá, entonces tenés que quedarte los primeros 3 años, porque si se hace desde ese lugar, va a terminar maternando igual con iguales niveles de carencia, porque yo incluso puedo ser una mamá que no trabaje y estar dentro de la casa, y aún así no estar disponible. Y esto lo sabemos muchas mamás, que empezamos con la comida, con la ropa, con las obligaciones, y los cabros chicos ahí que se las arreglen solos. Porque el encuentro con la crianza es difícil. ¿Y por qué es difícil? Lo vuelvo a decir, porque los hijos demandan. Es como que te succionan. Entonces, si tú no estás empoderada y re que trabajada, esa succión es como que no puedo, yo necesito mi vida, yo necesito hacer mis cosas. Entonces, obviamente es un temón complicado de sostener, pero que yo creo que sin dudas hay que poner las fuerzas ahí para que se pueda sostener, ¿sí? Eso, querido, ese vendría siendo el rol del padre. La ciudad no favorece eso. Es mal sitio que un adulto siga viviendo con sus padres. Claro, o sea, la ciudad... Es que la sociedad que tenemos hoy no favorece la crianza. Por eso yo insisto en que me encantaría ver que así como se levantan tantos movimientos, se levanten movimientos por la crianza, gente. Y se deje, porque además, cuando hay un niño violentado o un niño no sé si se acuerdan el caso de la niña Sofía, que la mató el papá de una manera horrible. Cuando pasa eso, lo que se empieza al tiro, todos empiezan, es que el papá, es que el violento, es que aquí, es que allá, ¿y quién mira a la mamá? Yo hice un video hablando de eso en su momento, que tuvo muchos reviews. ¿Quién mira a la mamá que permitió que eso pasara? ¿Por qué no se lleva preso a la mamá también? ¿Por qué no se penaliza a la mamá también? Porque ella es víctima. No, gente. O sea, necesitamos soltar esta conversa, porque realmente la única víctima real es el niño, que no tiene recursos. Es la única víctima, gente. Y hay que mirarlo, ¿sí? Y si no hay papá, lo mismo que te digo, o sea, si no hay papá, bueno, empezar a ver si existe la presencia de una abuela, si existe la presencia del abuelo, si existe... hay que buscar a alguien que te apoye, que te ayude. Por eso a mí me encantan los movimientos de crianza consciente, de maternidad consciente, porque justamente son movimientos que se están abriendo con mucha fuerza para apoyar a las mujeres en distintas situaciones para que puedan maternar lo más posible a sus bebés. Hola, Caro, genial, qué rico que se conectaron muchos, que me da mucho gusto. El papá y la mamá carecen de amor, gente. Estamos en sociedades donde todos estamos careciendo de amor, y eso se ve en que estamos todos queriendo llevarnos un pedazo de la pizza. Estamos todos queriendo comernos el plato, ¿sí? Estamos todos luchando por ese momento en donde aparece la comida, es como... Por eso yo les ponía, violencia es cuando yo pongo mi deseo por sobre el tuyo. Eso es violencia. Y cuando nos trabajamos, cuando nos desarrollamos, cuando despertamos nuestra conciencia, yo puedo poner tu deseo por sobre el mío, que es lo que tiene que pasar en la infancia. El deseo de mi hijo por sobre el mío. Sigamos. La ausencia de padre nunca se recupera. O sea, si un papá no estuvo presente, claro que no se va a recuperar, porque en el fondo el niño va a aprender que esa figura no está, y mamá va a aprender a criar a su hijo sin esa figura. Entonces, no se recupera, y aunque suene duro, para la psicología infantil no es lo más importante. Lo más importante es la presencia materna. De hecho, si miramos hacia atrás, las mujeres criaban y los papás se iban con otra familia, y
si gente, nos guste o no el vínculo con la madre, si nosotras somos las que tenemos el alimento, nos guste o no, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, la depre posparto tiene mucho que ver con esto, porque si yo me convierto en mamá y vengo con un temón emocional atrás, que es lo que pasa, y tengo esta guagua que me está demandando y tengo un cuerpo que está alterado y que está dando leche, que me incomoda y la guagua llora y yo no duermo, porque las mamás, o sea, todas las que somos madres sabemos que lo normal en una infancia es que los bebés no duermen toda la noche. De hecho, yo tengo una hija de 6 años y otra de 5 y todavía no duermen toda la noche. Entonces, si estamos en toda esa y tenemos un vacío y un cuento psicológico y emocional para atrás enorme, te va a venir depre posparto. Y si a eso le agregáis el movimiento hormonal, te va a venir depre posparto sí o sí. Entonces, por eso, insisto, el cuidado de la madre que está criando es esencial socialmente. Debería ser el foco. Y lo vuelvo a decir, ¿sí? Entonces, mi mamá fue mi hermana, que ella me crió, mi hermana mayor. Y ahora la pobre no quiere tener hijos. Mi mamá le cedió a ella las maternidades. Bueno, eso se da mucho. Eso se da mucho. El tema es que hay que mirarlo, porque si yo soy tu mamá y te tuve muy joven y no te puedo criar y te paso a mi mamá, o sea, te cría mi mamá, te cría tu abuela, hay que mirar toda la dinámica que se da ahí, porque si el bebé sigue sintiendo el olorcito tuyo, si tú seguías sintiendo el olorcito de tu mamá, si tú seguías sintiendo la voz de tu mamá y todo eso, eso va a ir, o sea, le va a pasar cosas al bebé, porque el bebé está creado para sentir tu olor, tu voz, tu palpitar, porque estuvo dentro tuyo 9 meses. Entonces ahí habría que mirar, querida. ¿Sí? Sí, y uno a veces no tiene más para dar, cuesta. Es que lo primero yo creo es reconocer, gente, no puedo dar más de lo que, no puedo dar más, no puedo. Y de ahí pedir ayuda. Pero no invisibilizarlo, no hacer como que nada pasa. Sí, ese es el punto. O sea, hacerse consciente es reconocer lo que está pasando, no justificarlo, es que está pasando por esto, no. Reconocerlo y pedir ayuda. Porque el único y el gran beneficiado de esto va a ser tu hijo, tu hija, perdón, no el único, va a ser tu hijo, tu hija, tú a la larga y la sociedad a la larga. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por este video. Me llegó como un regalo al abrir el Instagram. Gracias a ti, querida o querido. El cambio de la sociedad está en manos de las madres. Yo me atrevería a decir que sí. Mamás empoderadas, mamás conscientes, mamás empoderadas, yo diría que esa es la palabra, van a cambiar el mundo sin duda. Sin dudas. Esto no quiere decir que vamos sola, no, obviamente es toda una tribu. Es toda una tribu donde los hombres sí o sí se tienen que también hacer responsables y hacer cargo, obviamente. Sin embargo, mamás empoderadas van a dar fruto a hijos empoderados también. Hola, y en parejas homoparentales. Lo que pasa es que ya cuando un niño tiene la separación de la mamá, cuando un niño nace y ya de frentón no existe mamá, no existe olor, no existe todo eso, eso va a ser un trauma que va a quedar siempre registrado en el cuerpo y en el mundo emocional de ese niño. Sin embargo, lo que decía el tema de las adopciones, si ese niño después lo reciben personas realmente conscientes de entregarle amor, presencia, cuidado y lo hacen con conciencia, el niño va a estar nutrido, el niño va a poder nutrirse y está bien. O sea, desde el punto de vista de la entrega de amor, ¿sí? Desde ese punto de vista. ¿La violencia ejercida hacia una madre puede repetirse de esa misma forma al hijo? Sí, todo el rato. Y de hecho es lo que pasa. El papá no es solo, vamos a poner al papá, porque insisto, yo conozco muchas mujeres muy violentas, físicamente hablando, y que se invisibiliza también bastante. El papá que es violento con la mamá va a ser violento con los niños también. O sea, ya en el momento en que le pego, y lo voy a decir así brutamente, porque yo digo las cosas como son, ¿no? En el momento en que le pego a mi mujer y cae al suelo, yo ya violenté a mi hijo. Ya le generé una ruptura de su realidad en otro nivel.
Entonces, ya violenté a todos. ¿Sí? Gracias, Dana. Gracias, querida. Pame, es toda una tribu, es todo un trabajo personal y colectivo también, por supuesto. Por eso, a ponerle fuerza a la crianza, gente. A ponerle fuerza al vínculo de las madres, a que las madres se empoderen y se trabajen, porque es muy importante. Y sobre todo hoy en cuarentena, donde la cosa está ruda, donde sostenerse como mujer y como madre está complejo, ¿sí? En el encierro y todo, entonces hay que apoyar profundamente a las mujeres y a las madres. O sea, a las madres, disculpen. A mí me pasa que pasados los 3 años ya siento que no quiero seguir dando. Supongo que eso es lo que querías decir, querida. Además, quiero darme momentos de desarrollarme. Y me cuesta seguir dando como lo hacía antes, encontrar el equilibrio. Lo que pasa es que si tu dar genuino, o sea, si tu dar inicial hacia tu hijo fue un dar realmente entregado, el niño va a ir separándose de ti y te va a ir demandando cada vez menos. Eso es un acto normal del desarrollo. No, tú no tienes un hijo de 20 años que te va a estar todavía tomando la teta, ¿sí? Aunque a veces pasa. Entonces, ahí hay que mirar, porque si tú tienes un hijo de 3, 4 años que te sigue demandando como si tuviera 8 meses, bueno, hay que entender entonces ahí qué está pasando. Porque obviamente si nosotros llevamos 3 años, 2 años inmersas en la maternidad, vamos a tener deseo de tener un tiempo para una, de poder dedicarse a trabajar, de hacer lo que le gusta. Sí, gente, yo soy mamá y trabajo, ¿sí? El punto es cómo voy organizando eso, cómo lo voy distribuyendo para, dada mi realidad, yo como mamá, que me he estudiado esto por todos lados y que he hecho full formaciones de este tema, me enfrenté a las 3 maternidades que tuve igual con necesidad de hacer mis cosas y con el vacío de no poder entregarle a mis hijos lo que sé que sería lo ideal para ellos. Entonces, reconociendo eso, busco estrategias con mi pareja, busco estrategias en mi casa, me organizo, cosa de que cuando estoy lo más que puedo, ¿sí? Y también me doy tiempo para mí, porque también reconozco que dado mis falencias emocionales, yo también tomo decisiones conociendo la completitud de mi ser, ¿se entiende? Entonces, no es esclavización, ¿cómo se podría decir? Es responsabilización en la medida en que nos vayamos trabajando y creciendo y desarrollando como mujeres y como madres. ¿Se entiende? Fuerza a las supermamás. ¿Puedes, Maite, explicar de nuevo la violencia pasiva? La comprendí, pero no me quedó muy claro. La violencia pasiva es el niño o la niña que aprende que cuando recibe una violencia, ya sea del hermanito, de la hermanita o de alguna situación de la vida, al llegar a mamá siendo violentada, va a tener el pobrecita, pero ¿por qué te pasó esto? Pero es que ¿cómo le hicieron esto? Entonces es una niña que está expuesta al mismo nivel, o un niño que está expuesto al mismo nivel de desamparo, pero que gracias a que la violentan, lo quiero poner lo más claro posible, gracias a que la violentan, consigue que mamá la considere, la vea. Porque, insisto, detrás de cada actitud que tomamos, de cada dinámica de relaciones que tomamos, de cada cosa que vivimos, hay un por qué y un para qué. Y hay que mirar ese por qué y ese para qué. Porque si un niño, lo vuelvo a decir, desde chiquitito o de chiquitita, no encuentra cobijo en el momento en que es violentado, por decirlo así, va a ver que esa es una estrategia que no le sirve y va a empezar a buscar otras estrategias, que no las voy a hablar acá, pero que tienen que ver con otros niveles de violencia, ¿sí? Pero en el fondo hay que entender que el violento pasivo o la violenta pasiva es la persona que aprende que provocando, teniendo una reacción del otro, yo consigo entonces que me miren, que me cuiden, que me validen, que es lo que le pasa a la mayoría de las víctimas. Sigamos. Espero que haya quedado claro, querido. Creo que nos veremos en sesión. Ahí te espero, mi bella. Se entiende perfectamente, gracias. El movimiento social por la defensa de la infancia y por los niños del Sename es el movimiento que menos gente convoca. Dale con todo, Maite, y te apoyamos hasta el final. Es que, ¿y por qué convoca menos gente? ¿Por qué convocará menos? Díganme ustedes, por favor. Aprovechemos que tenemos tiempo
¿Por qué creen ustedes que la infancia no se levanta como se han levantado todos los movimientos sociales ahora último? ¿Por qué creen ustedes que la gente no sale en multitudes a defender la infancia y a exigir leyes y a exigir cosas en pos de la infancia? Por favor, díganme qué piensan. ¿Por qué pasa esto? Lo voy a dejar ahí como una pregunta. Totalmente, Maite, no se trata de idealizar el rol de mamá. Si partimos de la base de que todos y todas tenemos carencias, podemos hablar de una crianza realista y abierta al cambio. Es que eso, o sea, obviamente la idealización es que como mamá estemos 24/7 totalmente entregadas a la crianza y criemos hijos ya con un nivel de satisfacción emocional de otro nivel. Yo creo que podemos ir para allá si hacemos el clic ahora, ¿sí? Podemos llegar a un punto en que hayan mamás así. Pero dada nuestra realidad, tenemos que reconocer que estamos con limitaciones que por mucho que nos trabajemos van a aparecer igual. Porque hay heridas que por mucho que nos trabajemos van a seguir siendo heridas y van a seguir apareciendo. Entonces, dentro de mi realidad como mujer y de mi realidad como hombre y padre comprometido en una familia, ¿qué puedo hacer? Ese es el punto, ¿sí? Tema para otro live, otro tipo de violencia, por supuesto. ¿Por qué es el que requiere más energía y tiempo? Rompe la comodidad del hogar. Me están respondiendo la pregunta. ¿Por qué creen que la infancia no ha sido sacada a la luz como debería ser sacada a la luz? ¿Por qué seguimos teniendo un Sename donde todos los años nos enteramos de brutalidades que pasan ahí y la ciudad sigue? ¿Por qué? Entonces aquí la PAM me dice, porque es el que requiere más energía y tiempo, rompe la comodidad del hogar. Buena. Porque implica hacerse responsable. Buena. Porque los niños no son vistos como personas, son como cosas o menos importantes. Buena. Yo creo que los niños no se les toma en serio. Todo está regido por adultos, sociedad adultocéntrica. ¿Y quiénes son los adultos? Los niños que éramos. Entonces ponemos el foco en el grande y no miramos a los chicos, gente. O sea, es cosa de ver los parques de diversiones, los parques, los lugares para que los niños jueguen, las áreas verdes, lo mismo que está pasando con la pandemia. Podéis sacar a pasear a tu perro, pero no a tu hijo. O sea, ¿se dan cuenta de lo absurdo que es esto? ¿Por qué? Porque justamente cuanto más carente sea un niño, gente, y esto lo vimos en el enneagrama, más fácil después es controlar su mente. ¿Sí? Entonces tenemos a los niños pegados a la tele, al celular, con una información que le está estructurando la mente y le está limitando su creatividad y desarrollo personal. Porque eso también es así. Yo creo que a los niños no se les toma en serio. Sí. Porque cada uno defiende sus carencias. Los niños no tienen voz. Así es, porque somos violentos. Los adultos somos violentos porque seguimos yo necesito esto, yo necesito que me cuiden, yo necesito que saquen una ley para proteger mis derechos, yo. Y los niños, gente. Es un movimiento que no trata de economía, sino de sentimiento. Por eso creo yo. También. Porque no es políticamente hablando muy beneficioso, ¿no? Porque imagínate una sociedad llena de niños llenitos de amor. Sería transformación total del sistema, ¿no? Que la teta sea un derecho del niño. Así, tal cual, que la teta sea un derecho del niño. Quizás porque los niños hacen que los adultos nos miremos y tengamos que trabajarnos, ¿sí? O sea, una mamá y un papá que quiere criar con conciencia va a tener que mirarse y trabajarse profundamente. Y reconocer en el camino que quizás no va a poder responder como quería, quizás no va a poder ser esa mamá y ese papá que quería, pero por lo menos soy un papá consciente. Y el día de mañana me puedo parar frente a mi hijo y decirle, hijo, yo sé, estoy consciente de tus carencias, todavía cuentas conmigo, todavía te puedo apoyar, porque ojo, en la reparación de la crianza es durante toda la vida. Mientras nuestro hijo esté vivos y mientras nosotros estemos vivos, podemos seguir reparando la crianza, ¿sí? Pero mientras estemos conscientes de eso. Porque si después decimos, no, es pura, ¿qué importa eso? Ya estáis grande o hazte cargo. Entonces, es no responder tampoco como madre y padre. Porque la mayoría no saben que casi todos los problemas vienen de la infancia. Yo creo que se sabe, pero sí, también, Isaki, de todos modos, sí. Sí, yo creo que en verdad sí, tienes razón. Yo creo que, yo creo que más que no lo sepan, no lo quieren reconocer, ¿sí? Porque basta con un poquito de estudio de psicología, de psiquiatría, de sociología para entender que la base de todo viene en la infancia. Porque muy pocos se sanan para poder verlo y darse cuenta. Por supuesto, porque tenemos tantas carencias que no somos capaces de sanar esas carencias, ¿no?
porque no estamos pensando en aportar a la sociedad ni en la sociedad futuro. Al final estamos en movimientos sociales, pero siendo egoístas para mejorar los deseos propios. Sí, o sea, yo de verdad van a contar con todos mis votos si los movimientos van en pos de la crianza, todo el tiempo, porque nos duele ir a mirar eso por nuestras propias infancias dolorosas y porque no hay consecuencia de las implicaciones de por vida que tiene esta etapa crucial. Exacto, porque duele, gente, por Dios que duele. O sea, si yo, no sé, pues le grito a mi hija, le pego, la maltrato, no la pesco, la tengo todo el día viendo la tele y me detengo en terapia y lo veo, se me va a partir el alma. Entonces, obviamente, sostener eso no es cómodo, pero es necesario. Entonces, quizá le voy a empezar a pegar menos, quizá la voy a empezar a violentar menos, voy a estar más, y así se va reparando de a poco, pero hay que verlo, ¿sí? ¿Por qué no aceptamos? Porque no aceptamos que de ahí provienen y están las causas de las falencias hoy. Exacto, gente. Las personas nos hemos convertido en empresas. Se espera que rindamos y generemos plata. Los niños del Sename se ven como un mal negocio. Así es. Porque tenemos tejado de vidrio todos. Así es, querida. Tal cual. Porque es una suciedad. Suciedad. ¡Uy! Me salió de forma natural. Suciedad. Porque es una sociedad adultocéntrica, adultocéntrica, adultos egoístas que solo se interesan por sus propios niños nada más y los demás niños les da lo mismo. A los niños del Sename los tratamos de delincuentes. E incluso no se preocupan mucho de sus niños tampoco, ¿eh? O sea, es cosa de ver la cantidad de jardines infantiles, es cosa de ver cómo los jardines o las salacunas están llenas y llenos. O sea, pero sí, sí. Porque a todos les aprieta el zapato y les queda el poncho grande, sí, de todos modos, gente. Pero requerimos hacerlo. Y porque somos egoístas y preferimos nuestros propios intereses. Así es, gente. Adultocentrismo, no nos queremos ir a hacer cargo de nuestra propia infancia y nuestro propio niño dolido. Así es, gente, porque duele, tal cual como ustedes dicen. ¡Uy! Se me movió esto. Los niños del Sename en la TV y en la política son tratados de delincuentes y no son considerados como personas de derecho. Claro, pues entonces después, y esta es la paradoja del asunto, porque después el niño del Sename está en el Sename y yo de repente veo noticias y, no sé, pues murió, hoy se me olvidó un caso que el año pasado lo vi, que me dio tanta pena, una niñita murió en el Sename porque amaneció, parece que la habían ahogado, no me acuerdo cómo fue. Y aparece la familia en la tele, la familia, la mamá o la tía, no me acuerdo. Sí, es que es muy terrible todo lo que le hicieron, porque cómo puede ser posible. Y es como, loco, pero ¿cómo? ¿Qué disociación? O sea, tienes a tu sobrino o a tu nieto o a tu hijo en el Sename y te pones a reclamar porque lo mataron. No lo entiendo. Y se le da tribuna a eso además. No lo entiendo. Entonces, esos niños no cuidados serán adultos vulnerables, heridos e ignorantes y violentos. Eso hay que entenderlo. Depende de tu nivel, porque ojo, todos somos violentos, todas somos violentas, ¿sí? O sea, creo que pueden haber excepciones, yo no conozco ninguna, pero tu nivel de violencia te va a hablar de tu nivel de desamparo. Tenlo muy claro y sé consciente de tu violencia. Porque cuanto más consciente seas de tu violencia, más lo vas a poder transformar, más lo vas a poder trabajar y más vas a poder trabajar tu desamparo. Porque confunde los derechos de los niños y mostrarle respeto con malcriarlos. Claro, ahí viene toda otra tendencia. Ay, es que si le doy la teta todos los días, o sea, todo el rato, ay, es que si duerme con la mamá, ay, es que... Porque esas son ideologías creadas para apoyar a la madre y al padre en una sociedad que tiene que rendir más que a una crianza. Ese es el punto. Yo creo que falta conciencia de hacerse cargo, ser responsables. Por otro lado, lamentablemente, es muy poca la gente que se atreve a ver sus carencias y hacer trabajo personal donde se le ve la importancia. Es que sí, obviamente, porque estamos cómodos donde estamos.
porque aunque me peguen, sigo estando cómoda ahí, porque es lo que conozco, gente. Nosotros tenemos un nivel de adormecimiento frente a la violencia enorme, al punto de permitir que nos pasen a llevar de 1000 maneras y nosotros pasar a llevar de 1000 maneras y no hacer nada al respecto, porque estamos anestesiados frente al dolor. Conocemos muy bien lo que es el dolor. Un dolorcito más, un dolorcito menos, ¿qué más da? ¿Sí? Entonces, eso es parte de la anestesia que se aplica a nivel cultural, social, para que sigamos siendo seres que tomemos el dolor y la violencia como que ya está, ¿qué más da? No, gente, hay que pararse y permitirse también empezar a generar ese cambio e involucrarse y hacerse responsable. Que eso es lo que tú, como bien dices, Caro, es lo que cuesta de lo emocional en la infancia, tal cual. Algo que me he dado cuenta, Camilo, en otras generaciones, esto es la pérdida de la inocencia de los adultos. ¿Eso pasa por un niño interior dañado? Por supuesto. O sea, los adultos no pierden la inocencia, gente. Quien pierde la inocencia son los niños. Como bien lo vimos en el enneagrama para los que me siguieron, dependiendo del nivel de pérdida de inocencia, del espacio, del tiempo, en donde fue, bla, 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 va a surgir un tipo de personalidad. La inocencia se pierde en la primera infancia. Después vamos repitiendo más de lo que ya sabemos y conocemos. Así es, no se quiere reconocer. Además es un trabajo muy arduo, toca muchas heridas. Por supuesto que duele, pues gente, duele un montón darse cuenta de que mamá me trataba mal, de que mamá no me miraba, de que mi mamá, no sé, pues me violentaba, tanta cosa, tanta... Es que sabes que las historias infantiles, te juro que hay algunas que son terribles y las siguen habiendo. Entonces, tocar con eso duele y por eso se necesita un buen acompañamiento, un muy buen terapeuta o un psicólogo, porque se necesita contención. Pero aún así, gente, como adultos, tenemos recursos para salir de ahí. Y más hoy, en tiempos donde hay tanta información, que siempre lo digo, a nuestro alcance. Al final los niños heridos crean niños heridos. Eso es. Si yo estoy carente de afecto, voy a crecer y voy a criar niños carentes de afecto. Si yo estoy carente de afecto, me voy a convertir en un adulto violento en las distintas formas de violencia que existen, pasivas, activas, violencias inteligentes, maquiavélicas, bla, 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 bla. Y voy a criar después niños en la misma condición, al menos que me detenga y haga un trabajo personal. Porque es el espejo de la sociedad adulta, que no se hace cargo de lo que sienten, de la herida abierta, y porque es una inversión largoplacista, por lo tanto no rentable en el consumismo. Qué rico que me hagan todas sus observaciones y sus comentarios, me encanta. Quizás las carencias son tan grandes que no permiten mirar a esos niños con amor. Es que eso es, porque si yo salgo de mi egoísmo y me saco la venda de tener que sobrevivir y que me miren y sentirme que existo, porque eso es en el fondo, sentirme que existo a través de la validación de los demás. Si yo me salgo de ahí, ¿sí? Y me saco esa venda egoísta, egocéntrica, yo voy a mirar a mi hijo, esta pequeña cosita de bolita de grasa con ojitos grandes, cachetitos rojos, que me va a decir: mamá, ¿por qué me tratas así? Mamá, quiero estar contigo, mamá, te necesito, y se me va a partir... Me voy a derretir entera a entregarme a este ser. O sea, gente, la biología hizo que los bebés fueran exquisitos. ¿Por qué lo hizo así? Para que nosotras... ¿Sí? La biología no hizo que las guaguas sean desagradables. De hecho, después cuando crecen uno dice: uy, que era lindo de guagua, porque de grande... ¿Sí? Los bebés están hechos para que sean adorables. ¿Y por qué tienen que ser adorables? Porque mamá tiene que quererlos. Entonces, si yo me saco mis vendas y me saco mi narcisismo y egoísmo, voy a poder mirar a mi hijo y solamente verlo realmente me va a hacer estar disponible. Es una acción automática, estar disponible. Es como cuando vemos a los gatitos chicos, así como todos tienen mucho con las patitas. Los hijos pasa lo mismo. Pero obviamente que si tu hijo ya tiene 2, 3 años y ya está respondiendo a una dinámica que tú le has creado, vaya a mirar a tu hijo y te da rechazo. Pero porque está respondiendo a una dinámica aprendida contigo. ¿Sí? Gracias.
Conciencia es lo sé, se necesita, y observar nuestra conducta y hacernos cargo por mucho que hayamos tenido una infancia violenta, tal cual, querida. Ay, siempre hago... Porque delegamos la crianza a otros, a la cuna, jardines, profesores, etc. Evasión de responsabilidad propia. Así es. Así es. Ahora, insisto, podemos decir, pero claro, ¿cómo lo hacemos si tenemos hijos? No uno, no dos, no tres, o sea, perdón, no solo uno, tenemos 2, 3, 4 hijos. Bueno, gente, educación sexual. O sea, si tú no puedes dar abasto con un niño, ¿para qué tienes 2? Y si no puedes dar abasto con 2, ¿para qué tienes 3? ¿Sí? Responsabilidad personal. Responsabilidad personal. Pero también se los quita muchas veces a las familias. Muchas veces quieren tenerlos, pero la ley se los quita. Claro, porque si yo tengo a mi hijo en una situación de vulnerabilidad extrema, y donde ya no solo una vez, porque ojo, no es llegar y quitar un niño, gente. El Sename quita un niño y hace todo un estudio para ver qué adultos están disponibles al cuidado de ese niño dentro de la familia. Cuando ya no se consigue ningún adulto disponible dentro de la familia, recién ahí el niño entra en un proceso de adopción. Y es un proceso de adopción que está ligado a leyes, aún así, de que si la mamá dentro de ese año, en todo este proceso en que el niño ya va en el Sename, ya está en el Sename, expuesto a todo tipo de violencia, si mamá por ahí se hace una terapia de autocuración de las drogas, qué sé yo, rehabilitación, y dice yo quiero estar con mi hijo, se lo van a entregar. Y después lo que tiende a pasar es que después el niño vuelve al Sename, ¿sí? Entonces, ojo ahí, porque no es así como que el Sename llega, te quita el niño y se acabó. Hay todo un proceso legal de por medio. Falta el Aries bien aspectado. Tal cual. En la infancia existe mucho abuso. Esto pasa desde la violencia psicológica hasta una violación. Ante eso no hay herramientas para proteger a un niño ante un abuso. El primer abusador es el Estado. Yo me atrevería a decir que el primer abusador es la madre. Que podríamos decir que está abusada por el Estado. Está bien. Pero mi hijo no lo va a criar el Estado. Lo crío yo. ¿Sí? Entonces, en la infancia existe mucho abuso. Yo voy a hablar el jueves del abuso sexual de menores, tema de la pedofilia, que no sé si ustedes han visto, pero se están levantando leyes para apoyar la pedofilia, que es un tema que está pasando, gente, que necesitamos mirar. Y por eso mismo yo digo, ¡no! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Sí? Y el jueves voy a hacer un live hablando de la pedofilia y me voy a ir con todo a un temón que a mí por lo menos ¿sí? Pame, sin defensa las leyes y el Sename, los niños son llevados a estos lugares cuando se han agotado todas las instancias para darles amparo y protección. Claro, el último lugar es el Sename, no, el antepenúltimo, porque el último lugar es la adopción. ¿Sí? Sí, también lo repito mucho. Sí, y los más fuertes es cuando se ven madres que están tan carentes emocionalmente que llegan a maltratar y violentar a sus hijos. Me tocó verlo hace poco como psicóloga. O sea, querida, dado mi experiencia y lo que he aprendido en las formaciones que he tomado, es lo más común. Mamás que violentan y maltratan. Es la tónica. Que después le bajan el perfil, eso es otro tema. Yo trabajo con mujeres que a veces tú dirías son sumamente conscientes a nivel psicológico, emocional y aún así maltratan a su hijo. ¿Sí? Violencia física y psicológica y violencia de no mirada, de no presencia, es el pan de cada día en la mayoría de las familias. Hay que aceptarlo y dejar de invisibilizarlo. Sí, yo también pensé eso de lo adorable de los bebés. Habría que ignorar la vejez. Sí, porque esa es al revés, ¿no? Bueno, la vejez, o sea, no sé, yo tengo a mi papá viejito, ya está en un nivel súper avanzado y también lo veo y me produce las ternuras igual que un bebé. O sea, es como tan vulnerable, ¿no? Tan indefensos. Exacto, nos encargamos de hacerles mal, sí. Los bebés generan ternura para ser protegidos, cuidados y amados. La ternura es una emoción básica de supervivencia también. La ternura es una emoción a nivel histórico, cultural y biológico, como múltiples funciones. Por supuesto. Entonces imagínense el nivel de vacío que tenemos muchas madres, que nos convertimos, devenimos en madre y aún así con toda la ternura que este bebé nos trae, los rechazamos. Entonces,
Obviamente que si eso pasa, necesitamos como mamá empoderarnos y trabajarnos, porque eso no va a pasar porque no sé, pues porque en la medida que el bebé nazca yo me voy a ir curtiendo y preparando. Yo creo que una madre no nace, una madre se hace. Esa es mi visión. No porque tú tienes una guagua, estás realmente condicionada y capacitada para criar. Esa es mi visión y lo justifico y lo fundamento en las afirmaciones que le he estado diciendo hoy día. ¿Sí? Es como que toda la culpa fuese del Senami, la familia. ¿Y la familia dónde estaba? ¿Dónde estaba la familia? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Y por qué será tan difícil adoptar si hay tantos niños a la espera de una familia y tantas familias que mueren por tener hijos y darles amor? Bueno, querida, yo no sé, yo les he contado mi historia, yo soy adoptada, ¿sí? Yo también estuve bueno, hay un misterio, pero tuve un tiempo en el Sename también, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy distinta la mamá que desde que tiene a la guaguita en la guata dice, yo voy a dar a la adopción, yo no voy a tener esta guagua, y entonces yo hago todo un papel legal donde el bebé nace y yo lo entrego y firmo papeles y está. Ese bebé es fácilmente adoptado porque está listo, no tiene temas legales detrás y son la minoría. La mayoría de los niños son niños que son sacados de hogares y ahí lo que pasa es que entra todo este tema burocrático que puede durar años, gente, años. Y las familias ahí esperando. Por eso se pide que una de las cosas que pasen es que este tiempo de espera sea más reducido, para que las familias que están ansiosas de poder criar puedan recibir rápidamente a los niños. Pero no pasa, no pasa, y seguimos estirando el chicle y vamos que total los niños crecen y ya, ¿qué tanto? ¿No? Yo me evado en el celu muchas veces, me cuesta algunos días estar al 100% presente, por supuesto, sí, querida, a mí también me pasa, sí, es un tema de que, está bien, lo hago, pero ¿cómo compenso? ¿Cómo compenso mi momento de jugo personal? Pongámoslo así, ya, hoy día no quiero estar con mi hija, hoy día necesito un tiempo para mí, me quiero pintar las uñas, quiero meterme a ver un video, ¿cómo lo compenso? Ese es el punto. Gracias, Maite, por lo que estás visibilizando. De nada, querida, un gusto, eres poder, querida. Gracias, mi bella. Por Dios, hagamos algo, hagamos tribus que se levanten y exijamos leyes de amparo y reparación, terapia para las madres, para las historias de esas niñas heridas, para que la crianza se transforme. Gente, insisto, ¿por qué creen que se levantó tan rápido el movimiento social feminista? Lo voy a poner así. ¿Por qué creen que se levantó tan rápido? Y es muy importante mirarlo. ¿Sí? Porque en el fondo el movimiento feminista tiene un trasfondo económico y político, nos guste o no, tiene un trasfondo económico y político. La crianza no. Porque si no ya se hubiera levantado un movimiento de crianza. Entonces tenemos que mirarlo, porque no es que yo no esté de acuerdo con el movimiento feminista, aunque tengo mis observaciones, pero es un tema de cuál es el foco, qué es lo realmente importante. Y lo vuelvo a decir, una mujer adulta expuesta a violencia puede detener eso si toma conciencia, se hace cargo, pide ayuda. Hay muchas estructuras de apoyo a la mujer, muchas estructuras de apoyo a la mujer violentada, ¿sí? Pero un niño no lo puede hacer. Me imagino que lo que se intenta es buscar por todos lados a alguien de la familia, los acoge. Es como la primera opción, exacto. Primero se agotan todas las opciones. Hola Maite, seca Maite. Hola mi amor, ¿cómo estás? Pensé que era mi marido, oye. Pura manipulación las últimas cosas que han pasado. Así es, queridos. Bueno, les voy a responder sus preguntas y agradecidísima de que estén aquí. Me encanta que este tema les resuene y les haga sentido. Como les decía, el jueves voy a hablar de abuso infantil, voy a hablar de pedofilia, literalmente, ¿sí? Me interesa que quede muy claro el tema de que la violencia es cuando yo antepongo mi deseo por sobre el tuyo. ¿Cuándo lo hago? Cuando vengo de una infancia carente. Una infancia carente, ¿en cuál relación? En la relación con mamá. Si con mamá yo tuve toda la nutrición que necesitaba, que está difícil, si lo tuve, no voy a crecer como un adulto egoísta y violento, por lo tanto. Entonces necesitamos, más que estar tomando, estar empezando a entrenarnos para dar realmente. ¿Se acuerdan del eneatipo 2? Que es el que da, pero esperando algo a cambio. Ese es otro tipo de violencia, que es otro nivel que después lo voy a hablar. ¿Sí? Que ya lo hablé igual en eneatipo, pero o sea, lo que quiero que entiendan es que cuando uno da de forma desinteresada, se siente, se nota y genera otros efectos.
y se requiere un nivel de evolución enorme para hacerlo, porque la tendencia egoísta está. Un dicho muy popular en Chile es: nadie nos enseña a ser padres. Hay que terminar con ese dicho para que entendamos, asumamos y sanemos nuestra historia. Nuestros papás nos enseñaron a ser padres. Nuestros papás, tal cual como dice, nos enseñaron lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y depende de nosotros ser capaces de mirarnos. Y el mejor ejemplo es cada una y cada uno de nosotros, con nuestras dificultades, con nuestros conflictos, con nuestros infiernos internos, con nuestras posibilidades. Nosotros somos el mejor ejemplo de lo que había que hacer y de lo que no había que hacer. ¿Qué mejor? No justificarnos de que nadie nos enseñó. Aprendamos a ser padres, trabajemos lo que más podamos. Así es, la violencia no son solo golpes. Gente, la violencia no son solo golpes. Los golpes es la forma más básica y primitiva de violencia. La violencia tiene muchos matices, la violencia pasiva tiene muchos matices y hay que atreverse a mirarlas. Dejar de poner solo el foco en el violentador físico o la violentadora física y empezar a mirar las dinámicas, como lo decía recién. No justifiquemos de que nadie nos enseñó, aprendamos a ser padres, trabajémonos lo que más podamos. Así es, queridos y queridas. Y yo estoy aquí haciendo todo esto porque eso es lo que quiero. O sea, quiero por lo menos poder compartir todos mis conocimientos, mi propia experiencia como mujer y madre que cría un hijo separada. Yo crié a mi hijo, tuve 6 años viviendo como mamá soltera con mi hijo y después viví la experiencia de criar en una familia constituida. Entonces tengo esas dos realidades encima y además con 10 años de diferencia entre el mayor y la que viene después. Entonces este es un tema que lo manejo bien y además soy terapeuta porque fui mamá y empecé mi camino como terapeuta por poder trabajar mi herida enorme de abandono de la infancia. Entonces me di cuenta que si yo no hacía algo, mi hijo por allá, ¿sí? Entonces hay que hacerse cargo. Con esto yo no te digo, ay, yo soy la súper mega bacán. No, gente, no hay que idealizar acá a nadie, sino que hay que ponerse en un plan de responsabilidad personal. Entonces, voy a responder sus preguntas rápidamente. ¿De qué manera influye cuando tu madre sufrió y tuvo emociones fuertes en el embarazo? Hay muchos estudios del embarazo y cómo afecta al bebé, pero aún así, queridos, si yo como mamá viví un infierno dentro, te lo voy a contar en mi caso personal. Yo, durante mi embarazo de mi última hija, murió mi mamá. Por lo tanto, la experiencia que viví, y pasaron muchas más cosas que solo la muerte de mi mamá, pero mientras viví esa experiencia, obviamente el nivel de estrés al que estuvo sometida mi hija y cosas que pasaron hicieron que ella pudiera estar ahí afectándose por mi estado emocional. Sin embargo, al nacer mi pequeña, fui reparando. Entonces, lo que se vive en el embarazo obviamente es importante, pero si tú después reparas eso en los primeros meses, en las primeras edades de crianza, no va a ser tan terrible, porque el bebé literalmente sigue dentro de la guata, dentro del vientre materno, el bebé sigue recibiendo toda la nutrición, todo el calorcito y además tiene un nivel de conciencia muy distinto al que va a tener cuando nace y cuando se va desarrollando. Son realidades distintas, ¿sí? Sigamos. ¿Cuál es el origen de la violencia social? El Estado, la élite y los medios violentan a la sociedad. Querido, creo que te lo expliqué entonces con el tema de la maternidad. Entender también que un tema histórico, ¿no? Que lo anoté acá. Hace 9.500 y 8.500, del 9.500 al 8.500 a.C. empieza la revolución agrícola. ¿Y qué pasa con la revolución agrícola? Que la gente empieza a formarse vivir cerca de la agricultura y esclavizarme a la agricultura. Y ahí empiezan a formarse entonces, ¿cómo se podría decir? La esclavitud. Y dentro de esta esclavitud hacia este sistema empieza a gestarse todos los problemas en la familia, en el estar encerrado, en el estar... Empieza a vivirse la esclavitud, creo que esa es la mejor palabra. Entonces, obviamente eso va a repercutir en la infancia y en la crianza y en cómo el ser humano se va a enfrentar a la vida. Entonces, te quería dar ese dato que también, obviamente, si hablamos de algo social, por ahí también, sin duda. Pero volvemos a la infancia, en el fondo. Siempre todo va a caer en la infancia. ¿Cómo sería autoviolentarnos? Ejemplos y qué pasó ahí. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a autoviolentar en la medida que ganemos algo al respecto. Yo no voy a llegar y me voy a violentar sola sin que después salga al mundo y alguien se dé cuenta que eso pase, ¿sí?
O sea, la autoviolencia va muy de la mano con un mecanismo de lograr algo. Porque, insisto, yo puedo autoviolentarme con las adicciones, ponte tú, consumiendo, me violento a mí misma. Pero las adicciones, que es otro tipo de violencia pasiva, las adicciones también ganan algo. Entonces, autoflagelarse, es algo muy lejano a la experiencia humana porque el ser humano siempre va a buscar sobrevivir. Y por eso podemos sostener niveles de vida infernales y seguir dándole, porque el vivir sigue siendo más fuerte. ¿Mm? Y si miramos, ponte tú, las niñas o los niños que se cortan así, ¿no? Se autoflagelan, al final el corte se nota. Entonces es una manera de también, miren lo mucho que me daño, lo mucho que sufro. Entonces hay que entender que siempre que nos autodañamos es porque también es un mecanismo que nos permite recibir algo de vuelta. Hay que entender las dinámicas inconscientes, porque esto es inconsciente del ser humano. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo dejo de repetir los comportamientos violentos de mis padres? Lo que hablábamos recién, tomar conciencia de cuál fue el resultado de los comportamientos violentos de mis padres, que soy yo, y empezar a trabajarse, gente. Trabajarse, invertir en ello. Mucho. No solo dinero, sino que tiempo, dedicación, conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nos autoviolentamos en nuestras creencias. Yo creo que nuestras creencias surgen de la... Ahí sí, se me está acabando la batería. Nuestras creencias surgen de la violencia. Desde ese lugar, sí. Las creencias nos violentan, pero porque son el resultado de... ¿Sí? ¿Cómo enfrentar a familiares que están teniendo violencia física y psicológica de pareja? Y él te pide que lo aceptes. Gente, es muy difícil ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Y eso es algo que tenemos que entender. Si yo estoy siendo testigo de una... De hecho, les voy a contar, porque yo tengo el caso de... Hace poco me enteré del caso de una mamá que tiene siempre a su hijo en el coche. Y el niño ya tiene 3, 4 años y no lo saca del coche. Y todo el mundo le dice, pero por favor, sácalo del coche, déjalo correr. No, es que si corre se va a pegar y se va a quebrar. Dicho y hecho, la vez que lo soltó, el niño se quebró. Obvio, si nunca sabía lo que es correr. Eso es violencia. ¿Y qué pasa? Eso es una violencia ya brutal. Pero bueno, ¿qué pasa? Que todo el entorno lo ve, se desespera, se lo dicen, pero ella no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo llamar a Carabinero. Carabinero va a llegar y le dice, señora, ¿usted está maltratando a su hijo porque lo deja en el coche? Eso no va a pasar. Entonces, al final, es frustración para el que está viendo. Y entonces, ¿por qué di este ejemplo? Porque no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Al menos que hagamos un movimiento que exija ciertas cosas, ¿no? Y en donde la mamá y el papá se pongan en el foco y ahí cambia todo el cuento. Porque si esto se transparenta, deja de ser lo que es, ¿sí? Entonces eso. ¿Cómo cambiar a un niño? Esta pregunta ya la respondí. Bueno, ya hablé de la violencia. Bueno, y la última pregunta dice, la violencia se suele ver como algo malo por el común social, pero creo yo que es algo necesario para la vida. Por ejemplo, para mantener un equilibrio con nuestro lado sereno. Siendo este mi punto de vista, ¿es positivo transformar la violencia en algo positivo? Si es así, ¿cómo hacerlo de manera no egoísta? Ya que en un estado de violencia uno suele cerrarse a solo ver por uno mismo. Bueno, querido, yo creo que aquí te respondiste solo. Y si le sumo lo que yo he estado diciendo, yo no sé si la violencia es necesaria. Yo creo que primero para responder eso tendríamos que vivir en un mundo de amor y de no violencia, que nunca lo hemos vivido, y de ahí tomar esa evaluación. Pero como eso no ha pasado, yo desde mi experiencia y de lo que veo no siento que la violencia sea algo necesario. Por el contrario, siento que va aumentando y que ha aumentado y se ha invisibilizado cada vez más también. Entonces ya pasa a ser una violencia grande pero oculta. Entonces, y que genera estragos desde adentro. Entonces yo no creo que la violencia sea necesaria, querido. Ese es mi punto de vista también. Entonces, eso, gente bella, ¿qué les puedo decir? Contentísima de que me hayan acompañado estas 2 horas. ¡Wow! Pero qué
Qué buen feeling hacemos, ¿ah? Qué buena esta dinámica. Y el jueves los espero y las espero para hablar de abuso sexual y pedofilia, que es un temón que me interesa mucho. ¿Qué es lo que ustedes tienen para opinar de esto? ¿Qué piensan? ¿Cómo se puede ir gestionando? Porque acuérdense que los grandes movimientos surgen de pequeñas ideas y hay que empezar a crear esas pequeñas ideas, ¿sí? No necesitamos la violencia, tenemos la razón y la conciencia. Que así sea. Tremendo live, ministra protectora de la infancia. Muchas gracias, Maite. Aguante, tribu, gente bella. Ay, gente bella. Gracias, gente. Que descansen, que se vayan a hacer tutito. Los que tienen hijos, que vayan a apapacharse con sus cachorros. Paciencia, mamitas. Yo hago una terapia, mi terapia de desarrollo personal, que esto es como publicidad, ¿no? Pero más allá de eso, la terapia de desarrollo personal que yo hago de autoconocimiento, quienes más la han tomado han sido madres. Yo trabajo hace mucho tiempo con mamás, tengo muy buenos resultados y creo que me encantan las mujeres que se abren a trabajarse porque se ve esa humildad frente al problema, esa humildad frente a los errores que hace que se puedan producir cambios importantes. Así que eso, seamos humildes frente a nuestras carencias, a nuestros errores y no empecemos a justificarnos, es que, y así vamos a poder ofrecerle a nuestros hijos otras realidades. Besito. Grande, grande a todos y a todas. Gracias por acompañarme. Que estén muy, muy bien. Abrazos de mami maternante. Chao, querida. Chao, bellas. Adiós.